canciones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte y para siempre mi alabanza tú mereces. De todo pueblo, este es el tiempo del salvador. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo
esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos nuevamente con ustedes. Hoy tercer domingo de 2021. Ya se está pasando el nuevo mes de enero y pasa rápido, ¿no? Hace ya unos cuantos meses que venimos con el tema de la pandemia, hace unos cuantos meses que estamos complicados en distintas circunstancias, pero qué lindo es poder llegar un domingo, primer día de la semana, y acercarnos a la palabra de Dios, una palabra que nos da aliento, que nos refresca el alma y que nos da esperanza de poder seguir. A pesar de dificultades, de problemas, la palabra de Dios nos habla acerca de este Dios maravilloso y nos enseña cómo Dios nos trata o nos quiere tratar. Todo depende de vos y de mí, el hecho de poder conocer un poquito más a Dios y disfrutar de las cosas que Él tiene preparadas. Hoy quisiera que juntos podamos estudiar el libro de Romanos. Estamos estudiando el capítulo 3, vamos a ver hoy. Y vamos a ver algunas cosas que Dios nos libró, de dónde Dios nos sacó y qué privilegios tenemos en cuanto a lo que la Biblia dice. Así que bueno, vamos juntos, si te parece, a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos esté ayudando. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que tu palabra nos hable y que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos en todo. Bendecí a la iglesia en Juncal, bendecí a la iglesia en todo lugar, porque es tuya, comprada con tu sangre, y gracias te damos, porque sabemos eso. Y eso nos da tranquilidad de que la obra fue hecha por Jesucristo y para cada uno de nosotros. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, ¿qué te parece?, al libro de Romanos capítulo 3. Este capítulo nos habla acerca de privilegios que tenía el pueblo de Israel y cómo Pablo le empieza a decir a los romanos cuántos privilegios había para el pueblo de Israel, pero también ahora aquellos que no son parte del pueblo pueden también disfrutar de bendiciones, pero también muestra la realidad de lo que vivió el pueblo de Israel por no obedecer a Dios y la realidad de lo que las personas que no son israelitas también pueden padecer por no obedecer a Dios. Así que bueno, es un dilema donde vos ves a un pueblo que es judío y un pueblo que no lo es. Vos y yo somos parte de ese pueblo que no es judío, al menos yo creo que soy parte de ese pueblo. Así que bueno, viendo un poquito eso, vamos a leer Romanos 3, versículo 1. Y comienza con una pregunta, dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha confiado, la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, si pasa algo con esto, tenemos que tener en cuenta que Dios tuvo una relación especial con el pueblo de Israel. Si te pones a reflexionar y acordarte, Dios había elegido un pueblo, el más insignificante, el que no tenía trascendencia. Dios lo eligió porque Él quiso. Y le dio una responsabilidad de ser luz y de mostrar esa luz. Esa luz era Dios. Entonces ellos tenían que vivir y andar y testificar acerca de la luz, acerca de Dios. Pero el pueblo no lo hizo. Por lo tanto, ¿ventajas tuvo? Claro que sí. Tuvo un privilegio que Dios los eligió y ellos no valoraron eso. Pero en segundo lugar también esta pregunta nos hace pensar cuántas responsabilidades tuvo, porque el mismo versículo dice en muchas maneras, dice el 2, ¿no? Se les ha sido confiada la palabra de Dios, que es algo importante. Hoy la Biblia, lo que estamos leyendo,
Dios se la reveló al pueblo hebreo para todo el mundo. Y les dijo que cuidara la palabra para que no se perdiera. Y en el transcurso de los siglos, la palabra de Dios no se perdió. Los hebreos tenían una costumbre de transcribir versículo a versículo, párrafo a párrafo, reglón a reglón, donde entraba exactamente una cantidad de letras, tenían que copiar exactamente lo mismo. Y de esa manera se fue multiplicando el Antiguo Testamento en escrituras. Antes era todo a mano, no había imprenta. Entonces cuando uno ve, el pueblo de Israel tenía privilegios y tuvo responsabilidades de parte de Dios. Dice ese mismo versículo, el 2, la otra pregunta. Su incredulidad, dice, su incredulidad, aquí está, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Fíjate que hay un montón de preguntas que vamos viendo, ¿eh? Hay varias que Pablo está preguntando, pero a la vez es una forma de enseñar y de decir, mira, puede pasar esto, pero esta es la realidad. Puede pasar aquella otra cosa, pero esto es. Entonces, es una forma de estar enseñando. Dice el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo empieza a preguntar varias cosas. Y una de las cosas que podemos ver en este juego de preguntas y respuestas es que él quiere enseñar varias cosas. En primer lugar, la importancia del pueblo judío. El pueblo judío tuvo un privilegio y por eso es la pregunta. ¿Qué ventaja tiene un judío? El judío en una época tenía una ventaja enorme. Y la va a seguir teniendo porque Dios sigue eligiendo a ese pueblo, a pesar de su pecado. ¿Por qué lo eligió? No lo sabemos, pero Dios tiene un plan y un proyecto para él. Ahora, en el presente y también en el futuro. Israel tiene una bendición, Dios lo eligió y tiene proyectadas cosas con su pueblo. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel rechazó a Dios en muchas oportunidades y de muchas maneras. Cuando llegamos a la época del Señor Jesús, el Señor Jesús llega, ¿para qué? Para poder volver a tener esa relación el hombre con Dios, porque se había roto, porque trataban de muchas maneras llegar a Dios, pero el problema era que el hombre hacía cosas malas, no hacía lo que Dios mandaba. Y uno va a ver en estos versículos, en primer lugar, un Dios que es justo, y como justo que es, no puede perdonar cosas que están mal hechas, o que están en contra de Él, o que Él no mandó. Entonces cuando uno va poco a poco estirando este ovillo y va deshilachando, ¿no es cierto?, o desarmando este hilo, se va encontrando un montón de cositas. Hay un hilo conductor, claro que sí, Israel está en todos los tiempos. Desde que se escribió la Biblia, ¿no es cierto?, hasta donde termina la palabra de Dios, la Biblia, Israel está. Y nos va contando toda la historia de Israel, pero pegado a Israel está un pueblo que es el pueblo gentil. Y pegado a Israel está la iglesia, que es la esposa de Cristo, comprada también con la sangre preciosa de Él, ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, vemos dos historias a lo largo de la Biblia. La historia, ¿no es cierto?, que nos muestra este pueblo, la historia que nos muestra la iglesia.
Pero la realidad, la Biblia nos muestra plenamente al Señor Jesucristo. Y hoy lo que vamos a ver es eso. Este hombre maravilloso, que es Dios, pero se hizo hombre con un propósito de bendecir a toda la nación hebrea, pero también a toda la nación gentil. Él quiso hacer eso. Así que bueno, la primera pregunta es esto: ¿qué ventaja tiene? Dice también con relación al incircunciso y al circunciso, está hablando del pueblo judío y el que no lo es. El pueblo judío tenía una señal de circuncisión, se había circuncidado, y de esa manera todos aquellos que se circuncidaban decían, bueno, yo soy parte del pueblo elegido por Dios. Entonces era una señal. Hoy nosotros tenemos una señal también, que somos parte del pueblo de Dios, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros. Hoy nosotros que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos esa marca en nuestro corazón, que somos de Él, porque hemos sido comprados con su sangre. Entonces, vayamos en primer lugar viendo esto. Dios te está diciendo que el pueblo judío tenía un privilegio, el pueblo gentil en ese momento no, pero ¿sabes qué? Siempre estuvo al lado. Y Dios siempre tuvo proyectos también con ellos. Vamos a ir viendo en estos versículos qué cosas tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, el pecado. El pecado siempre estuvo. Desde Adán y Eva, que fueron los que primero pecaron, y que ese pecado pasó a todas las generaciones. Y va a estar hasta que el Señor Jesús nos lleve o nos llame a su presencia. Va a estar acompañándonos. Porque vos y yo somos pecadores. Quieras o no quieras, hemos recibido esa herencia y cometemos pecados. No podemos decir que no somos pecadores. Todos somos pecadores. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, fíjate que en el versículo 3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, dice, habrá, ¿dónde está su incredulidad? Habrá hecho nula, la fidelidad de Dios. Cuando Pablo está hablando y le dice, mira, hay un montón de judíos que no creen en Dios. Y hoy podemos hacer el mismo paralelismo. Hay un montón de gente que es creyente que no cree en Jesucristo. ¿Y cómo es creyente y no cree en Jesucristo? Sí, cree en una religión que habla acerca de Jesucristo, pero no creen verdaderamente en Jesucristo como el centro de toda religión. La palabra religión es religar, volver a unir. Y Jesucristo es el que hace posible eso, esa unión entre Dios y los hombres. Ahora, también te preguntan, ¿no es cierto? ¿Esto que pasó hace nula la fidelidad de Dios? Y vos sabés, y yo sé que esto no es real. O sea, el hecho de que gente no crea en Dios no quiere decir que Dios no exista. Dios existe. Y aunque muchos digan que no existe y traten de decir y de hacer ver que no es verdad, que Dios no existe, nosotros tenemos la seguridad de que Él existe, porque Él es fiel. Y sabes que ese mismo versículo que habla acerca de esa palabra dice, queda nula la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no puede quedar nula, porque es un atributo de Él. Él es fiel, ¿no es cierto? Entonces, si Él es fiel, su fidelidad es para siempre. Es algo que tenemos que pensar y tener en cuenta permanentemente. Él es fiel. Y la palabra lo dice. No va a dejar de serlo. Por eso dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre va a tratar de decir que Dios no es fiel, pero Dios es fiel. Él no cambia. Él está en todo momento, en los momentos difíciles, de pérdida, en los momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento. Dios está. Dios está queriendo cuidarte, acompañarte. Dios está queriendo mimarte, bendecirte. El tema es que muchas veces vos te alejás o yo me alejo de Dios y no dejo que Él obre, que Él trabaje en mi vida, que Él vaya consolando por medio del Espíritu Santo o trabajando en las áreas que Él tiene que trabajar, porque yo no lo dejo.
y digo, no, Dios no existe. Y estoy mintiendo, por eso sea todo hombre mentiroso, porque yo sé que Él existe. ¿Sabes? Cualquier ateo que dice ser ateo sabe que hay un Dios, pero no lo quiere reconocer. Y ese es el gran problema, no querer reconocer a aquel que es autoridad. El pueblo hebreo sufrió mucho por no querer reconocer a este Dios maravilloso. Lo sacó al pueblo hebreo de la esclavitud y no querían reconocer a Dios, se quejaban por todo. Lo llevó hacia el lugar preparado por Él, haciéndolo pasar por milagros, prodigios, maravillas, y no querían creer, no querían confiar. Y así fue, paulatinamente y sucesivamente, desconfiando de este Dios, hasta llegar a un punto que perdieron esa confianza en Él. Ahora, esto es con el pueblo hebreo, judío. ¿Y qué de los gentiles? De aquellos que no son judíos. Mirá, Dios siempre tuvo una mano extendida, no solamente para su pueblo, sino para todo aquel que le busca y que le busca de veras. Y eso es algo que podemos ver también a lo largo de la Biblia. Como muchos pueblos que no eran judíos buscaban a Dios y Dios los bendecía. Y todo aquel que estaba junto a Israel era bendecido, pero aquel que se oponía a Israel, al pueblo de Dios, era maldito. Y hoy mismo en la actualidad todo aquel pueblo que esté cerca de Israel va a ser bendecido. Y todo aquel que se oponga a él va a ser maldito. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y es un privilegio que tiene el pueblo de Israel, que tiene que saber valorar, que Dios quiere seguir bendiciendo esa nación. Y lo hace. ¿Cuántos premios Nobel? ¿Cuánta tecnología? El avance que tiene ese pequeño país. ¿Cuántas veces Argentina es mucho más grande y con más extensión de territorio y más naturaleza y más mar y somos tan pobres? ¿Por qué será? Y Dios bendijo a aquella nación y a la nuestra no. Y si le buscamos, ¿cómo no nos va a bendecir? El tema es que no lo buscamos. Hoy estamos alejados, muy alejados de Él. Digo como país, ¿no? La iglesia es la que está trabajando para acercar a las personas. Dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esto es reconocer que somos pecadores. Y que si nosotros somos pecadores hay uno que es justo. Y cuando vemos la injusticia del hombre tenemos que exaltar la justicia de Dios. Hoy, si vos querés mirar la situación desde un punto pesimista, lo podemos hacer y podemos estar acá un rato llorando todos. Que no hay trabajo, que se cierran las empresas, que se cierran los negocios, que el COVID está matando a un montón de gente, que hay muchos que están padeciendo hambre, que hay muchos que están... Y seguimos la lista. Por eso dije, si querés que seamos pesimistas, vamos a ser pesimistas todos. Pero la realidad es que esta situación es por causa del pecado que el hombre tiene. Porque el hombre se alejó de Dios. Porque el hombre no está recibiendo hoy esa bendición porque no le busca. Y empezamos a ver un Dios que está en lo alto, con esa justicia que es inalcanzable, porque Él pide santidad, porque Él pide un corazón dispuesto, porque Él pide que le honren. Y nosotros cada vez empezamos a ver esa escalera y cada vez se hace más difícil llegar a Dios. Por nuestros propios medios. Pero tratamos. Hay mucha gente que trata. Vos fijate, la gente está dispuesta a ayudar. En estos momentos difíciles hubo gente que donaba cosas, alimentos, para la gente necesitada. Hay un corazón que quiere hacer lo bueno, pero no alcanza con eso. ¿Cómo que no alcanza? Pero yo soy una buena persona, ayudo a la gente, doy ofrenda, diezmo, le doy ropa a la gente, alimento. Dios te dice, no alcanza con eso, pues yo no busco eso. ¿Y la justicia de Dios dónde está entonces? Porque si una persona que hace bien
no puede llegar a Dios. Y un asesino, un ladrón, uno que maltrata a su esposa, tampoco llega a Dios. Y Dios no es justo entonces. Porque el que hace las cosas bien no puede llegar. Y el que hace las cosas mal tampoco puede llegar. ¿Quién llega? Y eso es lo que dice la palabra de Dios, después vamos a leer. Pero esta es la situación. El hombre muestra su pecado y su injusticia y lo mal que está. Y la gloria de Dios está a una altura que nosotros no la podemos alcanzar. Por nuestros propios medios no se puede alcanzar. Dice el versículo 9. Pregunta de nuevo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y Pablo dice, como está escrito, fíjate esta característica, Pablo está hablando, predicando, testificando, hablando en cualquier lugar, momento, oportunidad, y ¿qué utiliza? ¡Pum! La palabra de Dios. Qué importante que tengas en cuenta esto como creyente. La palabra de Dios es fundamental para poder predicar. Así que como está escrito, dijo, ¿y qué cosa hace? Hace una comparación. Ahora vamos a leer los versículos que él habla. ¿Y sabes qué? Todos estos versículos que él empieza a decir en su mensaje son todos pasajes que están en el Antiguo Testamento. La mayoría están en Salmos. Por lo tanto, él conocía la palabra de Dios. ¿Te acordás que Pablo es un hebreo muy importante en cuanto a la ley? Dice fariseo, criado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía mucho la palabra de Dios, fue circuncidado, un hombre que era judío y que amaba su religión hasta que conoció a Jesucristo. Y su religión ya no servía, sino que lo que servía era la obra de Jesucristo. Sin rechazar el hecho de ser judío, pero sí poniendo en primer lugar a quien correspondía. ¿Quién eres? Le pregunta Pablo, ¿no es cierto?, en ese encuentro con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué encuentro maravilloso. Entonces, en este pasaje que vamos a leer ahora, dice, Pablo empieza a hablar a los romanos y le dice, miren, tanto los judíos como los gentiles son pecadores, somos pecadores, y ante Dios no podemos hacer nada, no podemos alcanzar esa gloria maravillosa. Y empieza a detallar. Dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Dice después, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el último versículo, ya que por la gracia, o por la obra, de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta acá nomás. Vos fíjate las características. Decíamos que había una sociedad que estaba corrompida por el pecado. El pecado gobierna. Hoy lo sigue haciendo. Y si vos lees esto pensando en la época de Pablo, hoy puede pasar lo mismo en nuestros días y en nuestro entorno. No hay justo ni aun uno. ¿Conoces a alguien que sea justo, pero justo en todo? No hay. Hay un folleto que se vende en la librería que El hombre bueno se llama, o algo así. Y empieza a decir, vos sos justo, y puede mostrar todas las virtudes, pero empieza a decir, ¿alguna vez robaste?
¿O alguna vez mentiste? No, yo no robo. ¿Nunca robaste un caramelo? ¿Nunca robaste? Y empieza alguna pavadita y dice, bueno, alguna vez habré robado. Entonces, aquel que roba es un ladrón. Ah, vos sos un ladrón. ¿Nunca mentiste? No, yo no miento. ¿Nunca dijiste una mentirita blanca, esas chiquititas? Bueno, puede ser. Entonces el que miente es un mentiroso. Y empieza de esa manera a marcar los pecados. Y aquel que cree ser justo, la realidad que en algún momento quebró la ley, quebró el mandamiento de Dios. Y como dice este último versículo, el mandamiento es, la ley es para que el pecado sea conocido, para que te des cuenta que vos no podés cumplir la ley. Todo pueblo, el pueblo especialmente hebreo, judío, tenía la ley puesta por Moisés. Y ¿sabés qué? No la podían cumplir. Ni siquiera los 10 mandamientos podían llegar a cumplirse. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Entonces, viendo esa realidad, Pablo le está diciendo, mirá, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Vos le decís a la gente, mirá, vos sos una persona pecadora, ofendiste a Dios, sos una persona que delante de Dios no podés estar, y se ofenden. No, yo soy una persona buena, íntegra, tengo valores, te pueden decir un montón de cosas que hacen bien, y es correcto, pero al nivel que Dios pide que nosotros estemos, nunca vamos a poder llegar por nuestros propios medios. Y ese es el planteo. Pablo le está queriendo hacer ver, tanto a judíos como a gentiles, que el pecado nos separa de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, dice. Y empieza a detallar qué cosas. Aparentemente había personas que parecían ser buena gente. Fíjate en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Te acordás? Hay un pasaje que también habla así. Sepulcros blanqueados, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del sepulcro hay algo que se corrompe. ¿Qué es? El cuerpo. Y el cuerpo se pudre, y cuando uno empieza a pensar en eso, ¿no es cierto? Largo olor y un montón de cosas. Pero por fuera uno puede pintar y está todo muy lindo, pero adentro es podredumbre. Porque el cuerpo se está pudriendo. Bueno, la idea es esa. Tu vida, una vida espiritual por afuera puede ser muy linda, pero interiormente puede ser desastrosa, corrompida por el pecado. Y eso hay que solucionarlo. Una apariencia es hacer cosas buenas, pero sabés que hay un problema interno que se tiene que solucionar, porque eso avanza. ¿Qué es el pecado? Que nos separa de Dios. Dice, con su lengua engañan. Hoy en día vemos tantas estafas de la gente, quieren engañar unos a otros. ¿Para qué? Para sacarle dinero, para distintas cosas. Y eso es algo que es habitual. Quieren aparentar y no viven la realidad de la situación. Dice también, veneno de serpiente, áspides, ¿no es cierto?, de serpientes, hay debajo de sus labios. Y la realidad que muchas veces nuestros labios son muy venenosos, muy dañinos. ¿Vieron cuando una serpiente pica? Al ratito nomás, si tiene un veneno fuerte, se empieza a hinchar. Recuerdo a un hermano en Villa Mauricio, que fue ahí en Lanús, que fue picado por una yarará en Misiones. Y ni bien lo picó, se volteó y quedó ahí pasmado. Lo llevaron al hospital y su pierna se hinchó enormemente. Ahora, el veneno empezó a hacer efecto de una manera rapidísima. ¿Sabes qué? Tu lengua y mi lengua tienen un veneno que es mucho más fuerte todavía que cualquier veneno de serpiente. Porque con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir a las personas. Y podemos lastimar de tal manera con palabras hirientes
que podemos destruir a una persona. Y la palabra dice que te podemos llegar hasta matarla. Matarla espiritualmente, ¿no? Porque la destruimos con nuestros labios. Y qué importante es que tus labios estén siempre para bendecir. ¿A quién? A todos. A pesar de aquellos que no se la merezcan, la bendición. Porque son malos, porque son estafadores, ladrones, por lo que sea. Nuestros labios tienen que bendecirlo, desear lo bueno para ellos. Hablar bien. Dentro de todo eso malo, ¿sabes qué? Hay una posibilidad para vos. Mira adentro. Hay un lugar que solo Dios puede ocupar y empezar a hablar diciendo cosas buenas. Dios puede cambiar tu vida. Ahora, la realidad es que hoy la sociedad está corrompida por el pecado. No tiene solución salvo en una persona. Dice después el versículo 14, su boca está llena de maldición, como decíamos recién, y de amargura. No hay cosa en la vida de una persona que esté amargada. Y sabes qué, en la iglesia muchas veces vemos hermanos o hermanas que están amargados. Ah, ¿por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Y vienen a la iglesia y están, pero están con esa amargura de pedirle cosas a Dios o de reclamarle cosas. O ¿por qué me pasó esto o aquello, lo otro? Y amargados viven. Su cara no muestra felicidad, no muestra alegría, no muestra paz. Viven de esa manera. Y ¿sabes qué? La amargura se contagia. Porque vos estás un día feliz y decís, uy, gracias Dios por esto, y te encontrás con la hermana o con el hermano, y dices, ¿qué tiene de bueno? ¡Chum! Te cambió el ambiente totalmente. No, lo que pasa, no, a mí me pasó esto hoy, la verdad, un desastre hoy mi día. Y dices, son creyentes, disfrutan de las cosas de Dios. La verdad que tenemos que mirar, y el pecado corrompe a creyentes y no creyentes. Al ser humano lo corrompe, lo destruye. Dice después, sus pies, versículo 15, se apresuran para derramar sangre. Hace poquito nomás tuvimos esa votación y estaban todos corriendo, ¿para qué? Para que se vote, y se votó. ¿Para qué? Para derramar sangre inocente. Aborto. Dice el 17, el 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Sabes qué es eso? Ruina y miseria. Viste que te decía, si querés que empecemos a mirar las cosas malas, bueno, el pecado hace todo esto. Trae ruina y miseria. Miseria, nosotros estamos rodeados, vemos por muchos lados. Gente necesitada viviendo bajo puentes o con dos chapitas. Agarrás el buen aire y vas para el lado norte y vos mirás de un lado y es impresionante la villa que hay. Miseria. La gente vive a costilla de la basura. Y eso es terrible, teniendo un país tan rico. Y eso no es culpa de los gobernantes. A veces le queremos echar la culpa al presidente, al intendente, al gobernador. Eso es culpa del pecado que corrompe a las personas. Y los que están gobernados están corrompidos. Pero no es solamente de ellos. Porque hay gente que puede ayudar y tampoco lo hace. Entonces el pecado va metiéndose de tal manera en todo lugar. Porque Satanás trabaja de esa manera, que va destruyendo todo. Ruina y miseria trae vivir bajo el pecado, vivir bajo Satanás, el reinado de Satanás. Y no conocieron camino de paz. Dice, y no conocieron el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira, hoy la gente no tiene temor de Dios, no le interesa. No se preocupa, no pone a Dios en ningún lugar importante. Y nosotros como cristianos tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque es aquel que nos da una paz distinta. Hoy la gente de
la sociedad en sí piensa que la paz tiene que ver con un estado donde el país no está en conflicto bélico o en guerra con otro país. Y el término paz, que tiene relación con los judíos, tiene que ver con ese equilibrio donde estás bien. Bien con Dios, y si estás bien con Dios, vas a estar bien con todo lo demás. Porque no hay mejor cosa que estar bien con Dios, a cuentas. Entonces, esa paz, ese equilibrio, aquellos que no conocen a Jesús no lo tienen. Y viven desordenadamente, viven en conflicto, viven en un andar desordenado. Dios es el que puede dar un tiempo de paz, de esperanza, de sosiego, de alegría. Él es el único que puede hacer eso. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, veníamos diciendo que el hombre vive en pecado, el pecado lo aleja de Dios, y aunque quiera llegar a Dios no puede, por su maldad, por su situación delante del Padre. Y el pecado hace que uno cada día se aleje más de Dios. Pero ¿sabes qué? El versículo 21 en adelante te da la solución al conflicto, al problema. Te está diciendo, mira, vos podés vivir de esta manera y disfrutar la vida de esta manera. ¿Cómo? Con aquel que puede solucionar todos los problemas, y es Jesucristo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio, fíjate, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Versículo, sigue diciendo el versículo 22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la resurrección que es en Cristo Jesús. Es lo que hablábamos, esa destitución, la palabra esa quiere decir no alcanzás. Y como no alcanzás a la presencia de Dios, la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Reconciliarte por medio de Él. A quien Dios puso, dice el versículo 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, Dios perdona todos tus pecados en la obra de Jesucristo. Él es la justa paga, la propiciación, el acuerdo adecuado. ¿Para qué? Para que vos puedas llegar al Padre. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Y eso es algo maravilloso, que cuando vos podés ver eso, es como que se cae un velo y entendés. Ah, yo estaba condenado porque vivía en pecado, porque mi pecado me separaba de Dios. Pero ahora entiendo la obra de Jesucristo. Una obra maravillosa que es por gracia, nada más que por gracia, porque Él quiso darme esa posibilidad de llegar. ¿Y cómo lo hago? Por fe. Creyendo en la obra de Jesucristo, nada más. Creer en Él, confiar en Él, poner mi seguridad en la obra de Jesucristo hecha en la cruz. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira que tuvo paciencia Dios para con vos y conmigo, por todas las cosas que hicimos. Cada uno podrá saber y decir, mira, yo me equivoqué en esto. Eso que te equivocaste es el que se llama pecado. Y Dios tuvo paciencia y esperó hasta que vos pudiste reconocer la obra del Señor Jesús y decir, gracias Dios por esto. Qué lindo es poder disfrutar de todas estas preguntas
con una respuesta clara y contundente. Jesucristo es aquel que da privilegios. Jesucristo es aquel que perdona pecados. Jesucristo es aquel que da esperanza. Jesucristo es aquel que murió y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Cuántas preguntas respondidas en la obra de Jesucristo? El centro de la Biblia. Dice el 27, otra pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto nos está dando y diciendo, mira, la obra en sí no sirve de nada. Vos puedes trabajar y hacer un montón de cosas, pero eso no te va a hacer llegar a Dios. Mira, aunque vos te jactes de todas las cosas lindas que hagas, oh, yo estoy ayudando a un hogar de ancianos, un hogar de niños, estoy haciendo aquello, lo otro, estoy dando plata, estoy dando mi casa, un montón de cosas que vos puedes hacer, todo eso no sirve para nada. Es lo que te está diciendo Pablo. Lo que sirve es la fe en Jesucristo. Creer en lo que Él hizo. Siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió como hombre, padeció como hombre, fue a la cruz sin merecerlo, murió en la cruz, derramó su sangre, sangre preciosa, sin pecado, para que tu pecado y mi pecado sea limpio. En eso consiste, sí, y en el medio hay un montón de maravillas que Dios nos sigue mostrando, si vos querés estudiar y ver e indagar. Muchas otras cosas más, que son de bendición para tu vida y para la mía, por la obra maravillosa de Cristo. Y ahí es donde dice al final de todo esto, ¿no? No es por la ley, sino es por la fe. ¿Confías en Jesucristo? ¿Crees en Él como tu Señor y Salvador? Si vos decís que sí con convicción, con confianza, te tengo que decir algo. Ahora sí, después de creer y confiar, a esto le podés añadir las obras, el trabajo, las ofrendas, los diezmos, pero lo que vos quieras, pero lo importante es creer en Él. Porque si no estamos ayudando a la obra y la obra no es completa, necesita el Señor una ayuda con mi trabajo, y Dios no necesita nada de eso. Jesucristo hizo todo, para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y termina el apóstol diciendo, mira, todo esto, tanto para judíos como para gentiles, se soluciona el pecado. Se puede vivir de otra manera con Cristo en el corazón. Dice el versículo 28. Concluimos. Cerramos acá, ¿no? Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos de nuevo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mira, no hace falta hacer obras, hace falta creer. Y creer de verdad. Y confiar en Él. Y decirle, Señor, entra a mi vida. La obra del Espíritu Santo es maravillosa. El Consolador que el Señor Jesús dejó va a estar con nosotros y en nosotros. Mora en nosotros. Cuando le decimos, Señor, entra a mi vida, perdóname. Él entra en nosotros. Y cuando le decimos, guíame en el andar diario, Él lo hace por medio de su palabra. Él nos dice qué tenemos que hacer. Pablo dice, como está escrito. Eso nos da una pauta de que vos y yo tenemos que estar estudiando la Biblia. No solamente leerla. Estudiar para ver qué cosas nos está queriendo enseñar Dios, para andar correctamente como Él quiere. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Está corroborando y afirmando. Mira, Dios tuvo un cariño muy especial y lo sigue teniendo para con el pueblo de Israel. Pero también tiene un amor muy entrañable desde adentro. ¿Para quién? Para con todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Da la oportunidad, da la situación del camino a seguir, la situación a solucionar está al alcance de tu mano y de la mía. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios por esto. Termino. Versículo 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mira, ¿qué te quiere decir con esto? Que tanto judíos como gentiles, los de la circuncisión, los judíos como los de la incircuncisión, exclusivamente se salvan por fe, no por obras. Ahora, la fe sin obras es muerta. Si vos confías verdaderamente en Dios, y te va a salir naturalmente a hacer las cosas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para ayudar a los hermanos, para ser de bendición a la sociedad, al barrio, a los vecinos, amigos, familiares. Dios te va a dar ese deseo de ser de bendición, hablar con palabras que alienten y no que desanimen, hablar a la gente diciéndole hay esperanza, contarle a la gente acerca de el futuro que tenemos, un futuro maravilloso. Entonces cambia totalmente la perspectiva del cristiano. Comenzamos diciendo el hombre es pecador y no puede llegar a ningún lado más que al infierno por todo su pecado. Pero gracias a la obra de Cristo, decimos, puede saltar eso, ir a una eternidad con el Señor y disfrutar de cosas maravillosas, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el milenio y la eternidad que Dios tiene preparada para con los suyos. Qué desafío para vos y para mí. Dios quiera que podamos vivir estas realidades de una manera diferente, con paz, como decía Pablo, con equilibrio, un equilibrio puesto en Jesucristo, aquel que va a guiar nuestra vida en todo. Yo quisiera terminar dándole gracias a Dios por tu vida, porque comenzamos este año de una manera en la que tenemos que seguir confiando plenamente en Él. La pandemia sigue, dentro de poco por ahí nos vacunan y todo eso, pero en el mientras tanto tenemos que seguir confiando, predicando, anunciando y viviendo a Jesucristo. Viviendo como Él vive. Dios te bendiga. Que podamos reflexionar en este capítulo 3 de Romanos, dándole gracias por todas las bendiciones que Él tiene. Para con su pueblo, el pueblo de Israel, pero también para con cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, la esposa de Cristo, aquella que va a tener un montón de beneficios y responsabilidades, porque Él lo planificó así, desde antes de la fundación del mundo. Que Dios bendiga tu vida y que en este domingo podamos reflexionar en todo esto que hemos escuchado, pensar de dónde nos sacó y a dónde nos puso. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.